Hola a todos, bienvenidos a Grupo Educativo Empresarial Maxter. Yo soy Max Padilla y el día de hoy estaré con ustedes guiándolos a lo largo de este recorrido por la historia. Este contenido forma parte de nuestro curso completo de historia para el examen ECOEMS 2027. Sin embargo, hemos decidido liberar esta lección de forma completamente gratuita para todos los estudiantes. Ahora bien, para comprender la historia de este territorio, no podemos comenzar directamente con los mexicas ni con la conquista española. Antes de llegar a esos acontecimientos, es necesario remontarnos mucho más atrás, literalmente hasta el origen de los primeros pobladores del continente americano. Solo entendiendo cómo llegaron los primeros habitantes, cómo se adaptaron a su entorno y cómo fueron evolucionando con el paso del tiempo, podremos comprender el surgimiento de las grandes civilizaciones de Mesoamérica, y, posteriormente, la formación de lo que hoy conocemos como México. Así que, sin más preámbulos, ¿cómo empieza el poblamiento de América? Según la teoría asiática con mayor validez científica, planteada por el antropólogo Ales Herr-Litka, todo arranca con el paso del hombre primitivo por el estrecho de Bering. Para ubicarnos en el mapa, esa zona corresponde al territorio actual que divide el extremo oriente de Siberia en Rusia y el extremo noroccidental de Alaska en Estados Unidos. El estrecho de Bering, o territorio de Beringia, como es también llamado, era un enorme puente natural de tierra que unía a Asia con América. Esto fue posible debido a las bajas temperaturas, que provocaron que gran parte del agua de los océanos se congelara y el nivel del mar descendiera. Aprovechando ese paso natural, grupos de cazadores nómadas cruzaron desde Asia hasta el continente americano, siguiendo a los animales que cazaban para sobrevivir. En esta etapa, ubicada en la Edad de Piedra, estos grupos dependían enteramente de la caza y la recolección. El gran cambio ocurre cuando descubren la agricultura. Al aprender a sembrar, la gente se vuelve sedentaria, es decir, se quedan anclados a la tierra, formando aldeas fijas. Con el tiempo, estos grupos comenzaron a poblar distintas regiones del continente. Precisamente esos mismos grupos fundaron las grandes civilizaciones aquí en Mesoamérica. Con el tiempo, al desarrollar la siembra ya no fue necesario que todos se dedicaran solo a cazar, recolectar y sembrar, ya que la gente no tenía que pasar todo el día buscando qué comer. Es ahí cuando la población comienza a agruparse y dio pie a formar tribus o a lo que llamamos civilizaciones. Todas parten de una base común. Para empezar a estudiar este desarrollo, debemos arrancar con los olmecas, a quienes se les conoce como la cultura madre de Mesoamérica. Se les llama así, no solo por cronología, sino porque sentaron las bases en su organización sociopolítica, su religión y sus expresiones culturales. Se convirtieron en los cimientos de todas las civilizaciones posteriores. Esta cultura se desarrolló en los actuales territorios de Veracruz y Tabasco, a las orillas del Golfo de México. Sus ciudades principales son La Venta, Tres Zapotes, Cerro de las Mesas y San Lorenzo. Su época de mayor desarrollo, o dicho de otro modo, apogeo, fue entre 1200 a.C. y el 400 a.C., en el periodo preclásico. Tenían un culto muy fuerte al jaguar y son mundialmente famosos por haber esculpido la cabeza olmeca, hecha totalmente de piedra de más de 40 toneladas. Viajemos al periodo clásico para conocer todo sobre la civilización teotihuacana. Su ciudad principal fue Teotihuacán. Se desarrolló en el periodo clásico del 200 después de Cristo al año 900 después de Cristo. Sin embargo, Teotihuacán, su ciudad principal, empezó a construirse un poco antes, desde el año 100 a.C. La Calzada de los Muertos es la avenida monumental y principal de Teotihuacán, nombrada así por los mexicas, ya que creían que los basamentos piramidales eran tumbas. Son conocidos por levantar las grandes pirámides del Sol y de la Luna, destacando por su fuerte influencia religiosa, donde ya se veneraban a deidades como la serpiente emplumada, mejor conocida como Quetzalcóatl. Los mayas se desarrollaron en el mismo periodo que los teotihuacanos, del año 250
al 900 después de Cristo. A diferencia de Teotihuacán, ellos no eran un imperio gobernado desde un solo lugar, sino ciudades-estado independientes. Esto significa que cada ciudad funcionaba por su cuenta. Su gobernante principal era Alachwinik. Se le consideraba el intermediario entre los dioses. Los principales centros mayas son Tikal, Palenque, Uxmal, Copán y Chichén Itzá. Su gran sello es su nivel brutal en matemáticas y astronomía. Se les atribuye la invención del cero, además de que nos dejaron calendarios increíblemente precisos, incluyendo el calendario solar, cuyas bases de medición del tiempo siguen vigentes y conectan directamente con la forma en la que hoy medimos nuestro propio calendario actual. La civilización zapoteca es conocida como la gente de las nubes. Aunque sus orígenes vienen desde el año 1500 a.C., su periodo de mayor desarrollo ocurrió en el periodo clásico, del 500 al 900 después de Cristo. Se establecieron en Oaxaca, teniendo como sus principales centros a Monte Albán y Mitla. Llegamos al periodo posclásico, con los mexicas o aztecas, del año 1325 al 1521 después de Cristo. Fueron la última gran civilización de Mesoamérica, con una organización política y militar altamente desarrollada. Gobernaban desde su imponente capital, controlando y articulando también a otros de sus centros principales, como Tlatelolco, Texcoco y Tlacopan. Existe la creencia mitológica de que los mexicas provenían de un lugar llamado Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, con el propósito de encontrar un águila posada sobre un nopal y ahí establecer su ciudad principal, Tenochtitlan. Sin embargo, esto es falso y está inspirado en la mitología de Rómulo y Remo, quienes fueron criados por una loba y fundaron Roma, aunque a menudo esta historia de Aztlán se utiliza como explicación del origen del nombre azteca. Antes de que los españoles llegaran a enfrentarse con los mexicas, todo esto arrancó unas décadas atrás. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos, en España, navegando en sus famosas 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, en compañía de los experimentados navegantes Martín Alonso Pinzón, quien fue el capitán de la Pinta, y Vicente Yáñez Pinzón, quien estuvo al mando de la Niña. Así, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió América, desembarcando en la isla de Guananí, en las Bahamas, creyendo firmemente que habían llegado a Asia, evento que inició el contacto permanente entre Europa y América. De este hecho, se desprende el nombre de indígena, el cual fue utilizado por Colón hacia las civilizaciones mesoamericanas, debido a la confusión con el territorio de las Indias. La historia avanzó hasta 1521, donde México como tal aún no existía. Todo lo que hoy nos caracteriza como la gastronomía y la arquitectura mexicana nació de 1521 hasta la actualidad, por influencia española, con lo que hoy llamamos el choque de dos mundos, evento que refiere al encuentro entre civilizaciones mesoamericanas y la llegada de Hernán Cortés, acompañado de 400 a 600 hombres, con 13 arcabuces, 4 ballestas y unos 15 caballos. Si bien es cierto que los mexicas tenían un sistema de cultivo de chinampas, educación como el Calmecac para los nobles y el Tepochcali para los plebeyos, los mexicas también eran un imperio sumamente cruel y opresivo, que llevaba cerca de 200 años sometiendo a otros pueblos, exigiéndoles tributos brutales y encontrando en la guerra un medio para capturar prisioneros y ver derramar la sangre en ceremonias extremas.
practicando sacrificios e incluso rituales de canibalismo, de donde se dice que heredamos la tradición de algunos potajes como el pozole, que en ese entonces era preparado con maíz cacahuacintle y carne humana de gente sacrificada. Por eso los aztecas eran profundamente odiados en la región. Sin embargo, tampoco eran los únicos que hacían sacrificios. Los mayas hacían sacrificios con animales e infantes varones principalmente, porque creían que las vidas jóvenes con sus almas puras le daban fuerza y vitalidad a su dios. Así que los sacrificaban en los cenotes de Chichén Itzá, en nombre de al que consideraban dios de la lluvia y el trueno, al que llamaban Chac. En las ofrendas para Chac, pintaban de color azul a la persona que iba a ser sacrificada, simbolizando el cielo y el agua para propiciar las lluvias y la fertilidad de la tierra. Practicaban el canibalismo ritual, esto con niños de entre 2 a 7 años de edad. Este mismo dios es llamado Tlalocantecutli, o Tlaloc para los mexicas. Los teotihuacanos asfixiaban por estrangulamiento a infantes y los enterraban en una posición fetal forzada en las esquinas de las pirámides del Sol y la Luna. Siglos después de que Teotihuacán quedara en silencio, los mexicas estaban a punto de recibir el golpe definitivo, y en el centro de esa tormenta estaba ella. Nos la han enseñado de forma equívoca como la Malinche. Cuando ella era muy pequeña, su padre murió. Tuvo un padrastro, quien en conjunto con su madre, decidieron vender a la hija en la región maya del actual Tabasco, pasando de mano en mano como esclava entre los caciques de Tapscó. Aprendió perfectamente el maya, además de su lengua natal, el náhuatl. Su nombre original era Malitzin, o adaptado al español como Marina. De su nombre en náhuatl, el Sin era un sufijo de respeto equivalente a doña, por lo que los nahuas le llamaban cariñosa y respetuosamente Doña Marina. Así, los compañeros de Cortés terminaron apodando el Malinche al propio Cortés por su cercanía con ella. Ahora, ¿cómo llega Marina a las manos de Cortés? Después de la batalla de Centla, el 14 de marzo de 1519, donde resultan victoriosos los españoles contra los caciques de Tapscó, a modo de rendición como ofrenda de paz, le entregan oro, mantas de algodón y 20 esclavas, dentro de las cuales se encontraba Marina. Cuando Cortés llega, lo hace en compañía de Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que dominaba el maya. Se estableció un puente de comunicación entre Jerónimo de Aguilar, Doña Marina y Cortés. Cortés le hablaba en español a Aguilar, Aguilar le traducía en maya a Marina, y Marina pasaba el mensaje al náhuatl para los locales. Marina con el tiempo aprendería español y se enamoraría de Cortés, con quien tuvo a su hijo, Martín Cortés Malitzin. Cortés era sumamente hábil y astuto. Se inventó una narrativa diplomática, haciéndose pasar por el enviado o libertador mandado desde España para liberar a los pueblos de la esclavitud mexica. El punto de quiebre ocurre cuando los recaudadores de impuestos de Moctezuma llegan a cobrar el tributo brutal a los totonacas. Cortés los encara y les deja claro que ya no habrá un solo tributo más para Tenochtitlan. Los encierra y luego los libera inteligentemente para mandar un mensaje directo a Moctezuma. Los españoles también lograron integrar a los tlaxcaltecas a su tripulación, quienes eran acérrimos enemigos de los aztecas, y cuya unión fue la jugada maestra para equilibrar la balanza. Tras episodios intensos como la matanza de Toxcatl, la derrota de la Noche Triste y el devastador impacto de la viruela, el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan, tras un sitio militar que duró de mayo a agosto, marcando la caída definitiva con la captura de Cuauhtémoc. Más que una simple conquista militar de un puñado de españoles, fue una rebelión masiva de pueblos indios aliados en búsqueda de justicia. De hecho, más que llamarle conquista, muchos expertos definen que deberíamos estudiarlo como el verdadero nacimiento de México. Con este gran parteaguas, damos el salto directo al siguiente capítulo, la colonia. Específicamente el virreinato de la Nueva España. Consolidado formalmente hacia 1535. Tras la caída de Tenochtitlan, el propio Hernán Cortés se convirtió en el primer gobernante.
Antonio de Mendoza es nombrado primer virrey de la Nueva España por la corona española, y esta misma crea el Real Consejo de Indias, con el propósito de organizar y administrar este vasto imperio desde la península ibérica. En los primeros años, el control de la mano de obra indígena se organizó a través de las encomiendas, donde a un español se le asignaba un grupo de indígenas para que trabajaran a su cargo a cambio de supuestamente protegerlos y evangelizarlos. Posteriormente, se instrumentaron los repartimientos, un sistema de trabajo obligatorio y remunerado que permitió la extracción de mano de obra forzada a las comunidades locales. En lo económico, la colonia se sostuvo firmemente sobre la agricultura, la ganadería y el comercio, y de manera estelar, la minería, siendo la plata el mineral más explotado y la principal riqueza extraída de la Nueva España. La plata era extraída principalmente de Guanajuato, ya que ahí se ubica la mina de la Valenciana. La Nueva España consolidó una sociedad fuertemente estratificada, bajo un riguroso sistema de castas, donde convivían españoles peninsulares, que son los nacidos en España, los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en México, mestizos, que son los hijos de un español y una indígena, y los ambos, que eran hijos de indígenas y esclavos africanos. Para vigilar de cerca el orden ideológico y la ortodoxia de la fe católica traída por los españoles, operaba la Santa Inquisición, un tribunal religioso encargado de sancionar severamente delitos como la herejía, la brujería y la blasfemia. Durante esta época, la Iglesia acumuló un enorme poder económico, imponiendo el diezmo como impuesto a productores agrícolas. También recibía las llamadas donaciones pías, que realizaban los creyentes ricos en la Iglesia católica. El tiempo pasó y el panorama político dio un giro completo con el absolutismo ilustrado. En el siglo XVII y XVIII, la familia Borbón gobernaba la península ibérica, lo que hoy conocemos como España. Aunque históricamente debemos recordar que el nombre formal de España como tal no nace jurídicamente hasta la Constitución de Cádiz en 1812, ya que la región venía de estar gobernada por diversos reinos cristianos y musulmanes. A lo largo de los siglos, pasando antes por la dinastía de los Habsburgo y llegando finalmente a los Borbón. En el absolutismo ilustrado, los reyes son quienes concentran todo el poder. En esta época, les dio por empaparse de las ideas de la Ilustración, que son el orden, progreso, educación y desarrollo económico. ¿Y eso en qué pegó por acá? Pues trajo a la Nueva España las famosas reformas borbónicas, las cuales llegaron para fortalecer el control directo de la corona española sobre sus colonias, buscando centralizar el poder en manos del rey, separando al Estado de la Iglesia, implementando ajustes administrativos, dándole un empujón a la economía, creando instituciones que terminarían encendiendo la chispa que modernizarían la administración de lo que llamamos Nueva España. Maxter,